Aquí está. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más aquí en el programa. Y hoy tenemos a Vicentiñe con el tema La verdad sobre María de Magdalena o de Magdala. Cuando quieras. Bueno, pues simplemente esta exposición viene a cuento de haber quedado con vosotras Ujú, en hacer después de que se publicara o se eh, presentara la película que habíamos hecho sobre María Magdalena en YouTube. Me comentasteis ujú. que teníais interés en hablar sobre la película y sobre María Magdalena, que es la protagonista. Entonces, un poco la idea sería pues saber un poco qué queréis saber, ¿no? De María Magdalena y pues yo ir contestando, ¿no? Las preguntas que pueda haber. Pero si no tenéis preguntas, pues iré improvisando un poquito, como, ¿Quién fue María Magdalena? bueno, pues desde mi punto de vista, María Magdalena fue la principal discípula de Jesús, fue su mano derecha y pues es la que principalmente le acompañó y le entendió en toda su labor de predicación de ese mensaje tan importante que él dio. Lo que pasa es que pues han dicho muchas cosas de María Magdalena que para nosotros no son ciertas, eh, y unas que proceden de hace muchos siglos, ¿no? Que es la historia de que era prostituta, Ujú. y otras pues que son más recientes, sobre todo a raíz de la publicación del libro El Código Da Vinci, ¿no? Pues que muestra una versión donde María Magdalena pues es la pareja de Jesús, se casan, tienen hijos y otro tipo de cosas, pues que la gente pues ha dado por hecho que al ser este libro tan famoso, pues ha dado por hecho que eran ciertas, ¿no? Entonces, si quieres empezamos por la primera versión, ¿no? De si María Magdalena era prostituta o no. Em, Vale. Bueno, pues la realidad es que no lo fue. O sea, no es que hubiera pasado nada en que lo fuera, ¿no? Eh, Quiero decir que no hay ningún problema, ¿no? Sí que puede haber mujeres que en aquella época ejercieran la prostitución y que a raíz de conocer a Jesús, pues hicieron un cambio, ¿no? Pero el caso de María Magdalena no sería ese. Eh, de hecho, no hay ninguna constancia, o sea, en los evangelios, en las escrituras, no hay ninguna referencia que asociara al nombre de María de Magdala con que fuera una prostituta. Sí que es cierto que se cuentan diferentes historias de diferentes mujeres, muchas de ellas son tratadas de, pues eso, de adúlteras o de otras cosas, pero en ningún momento esas mujeres se dice cuál es su nombre, ¿no? La primera referencia a María Magdalena que aparece en el Evangelio es en la crucifixión, en el Vía Crucis, ¿no? Donde pues, se comenta que allí está su madre y está María, la llamada Magdalena o María Magdalena, ¿no? Entonces, la primera referencia de María Magdalena en las Escrituras es en la crucifixión, ¿no? Y no hace ninguna referencia a que se dedicara a la prostitución ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esto es una historia que se creó, pues, después de muchos siglos después, ¿no? Una fusión que se hace de diferentes personajes que aparecen en las escrituras, mujeres, en uno solo, al cual pues se le acaba atribuyendo a María Magdalena, ¿no? Hoy en día la Iglesia ya ha reconocido que esto es una falacia, ¿no? Que no fue prostituta. Sin embargo, pues la mayoría de gente sigue pensando que sí que lo es, ¿no? O sea, ese reconocimiento no ha llegado a la gente, ¿no?
cristianos, a los católicos, no ha llegado esa, esa rectificación, ¿no? Eh, También es una cosa que tenemos que tener en cuenta que tiene que ver exclusivamente con la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Ortodoxa, que es la otra, digamos, a partir de la Iglesia de Constantino, llega un momento en que hay una división entre el Imperio de Oriente y de Occidente y digamos que cada uno de los dos adopta, hay un cisma también en la Iglesia. Pues en la Iglesia Ortodoxa no hay ningún vestigio, ninguna constancia que hable de que María Magdalena fuera prostituta. Por lo tanto, podríamos decir que es una invención católica, ¿no? De la Iglesia Católica y, como digo, equivocada y rectificada pues, en el siglo XXI, ¿no? Podéis, si habéis visto la película María Magdalena, digamos, la que se eh, estrenó en el año 2016, pues no hay ninguna, o sea, se hace referencia a esa rectificación del Vaticano y pues en la propia historia ya se observa que no hay referencias a la prostitución porque no lo es. Sin embargo, pues todas las series, incluso las series que se están haciendo posteriores, insisten en una versión de María Magdalena, a lo mejor no como prostituta, pero sí una mujer como pues, cercana no sé, a los vicios, ¿no? Incluso, pues eso, muy cercana a esa figura, ¿no? Con lo cual, pues parece ser que de poco ha servido esta rectificación cuando se sigue insistiendo en lo mismo, ¿no? Luego, la otra versión, la que se da en el libro del Código Da Vinci, ¿no? Se habla de que María Magdalena fue la pareja de Jesús, que tuvieron hijos, que incluso que muchos afirman que Jesús no murió en la cruz. O sea, hay diferentes versiones de esto. Para mí, pues basadas pues, en ningún dato, ¿no? O sea, ningún dato histórico apoya esa versión, ¿no? De que María Magdalena fuera la pareja de Jesús. Y pues la mayoría de historiadores no dan credibilidad a este hecho, ¿no? No hubiera pasado nada, sí, quiero decir que para mí no hay ningún impedimento, ¿no? En que Jesús hubiera podido tener pareja y que hubiera podido ser María Magdalena. ¿Por qué no? No hay ningún problema. Pero el hecho histórico es que no fue así, ¿no? No fue así. Sí que es cierto que Jesús y María tenían una relación muy especial. Era un amor muy profundo, pero no era un amor de pareja, era un amor como de hermanos, ¿no? Como el que podía haber tenido Jesús por cualquiera de los apóstoles. E igualmente el amor de María hacia Jesús era como el que podía tener cualquiera de los apóstoles. No era un amor de pareja, era un amor fraternal. ¿Y por qué decimos esto? ¿No? Porque digamos que tengo la certeza de que es así, ¿no? Pues porque nosotros, pues a través del contacto que hemos tenido con los hermanos del plano espiritual y del cual, pues obtuvimos la información para publicar los libros, las leyes espirituales y la ley del amor, pues también preguntamos sobre este tema y nos han ido aclarando qué es lo que fue y qué es lo que no fue, ¿no? Eh, la primera, la primera cosa es eso, desmentir que María Magdalena tuviera una relación de pareja con Jesús, eh, la otra que fuera prostituta, y luego hay otra cosa importante a destacar y es el hecho de que María Magdalena conoció primero a Juan el Bautista antes que a Jesús de Nazaret. Y fue, digamos, primero conoció a Juan, se unió a él en la misión eh, de Juan, ¿no? Que también era semejante a la de Jesús, la de ir predicando por eh, toda la Palestina el mensaje verdadero, ¿no? Espiritual, en el cual estaba incluida la creencia en la reencarnación, otra cosa que ha sido omitida y ocultada, y que una vez pues Juan fue apresado y encarcelado, posteriormente ejecutado por Herodes Antipas, esto sí que es cierto que fue así, pues fue cuando ya todos los seguidores de Juan
se fueron con Jesús, que en ese momento ya había empezado su predicación. Entonces, digamos que lo que nosotros narramos en la película de El profeta del desierto 2, María Magdalena, es cómo era la vida de María antes de unirse a esta misión y qué es lo que pasa cuando Juan y sus seguidores visitan Magdala. Eh, Porque Juan iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, visitó muchísimas aldeas y muchísimos pueblos, predicando antes que Jesús y preparando el camino para el mensaje de Jesús. Entonces, un poco lo que ocurrió fue que en una de esas visitas, pues visitaron la aldea de Magdala, que era donde vivía María Magdalena, y entonces lo escuchan, ¿no?, en su predicación y pues ella se queda profundamente impactada con ese mensaje hasta el punto de que decide irse con Juan el Bautista. Y entonces pues la película narra pues qué es lo que pasa cuando se conocen y qué es lo que viene después, ¿no? Porque es importante entender que en aquella época las mujeres, pues, que una mujer tomara esa decisión y que la pudiera llevar a cabo, pues era ir en contra de todas las normas que existían en aquella época, ¿no? Porque en aquella época las mujeres básicamente eh, eran tratadas como si fueran una oveja de un rebaño, ¿no? O sea, no tenían ningún poder de decisión, todo estaba sujeto a lo que sus padres decidían, había matrimonios concertados donde los padres se ponían de acuerdo en casar a sus hijos y a sus hijas. Entonces la vida de María estaba, como la de muchas mujeres, estaba, digamos, encaminada hacia eso, ¿no? A que la casaran con, lógicamente, no con de quien ella se enamorara, sino con lo que interesaba en esa época a los padres. Me refiero a los varones, a los padres, no a las madres, pues las madres tampoco pintaban nada. Y pues eso es lo que le hubiera pasado a María de no ser mm, por la visita de Juan el Bautista. Entonces, pues ahí, a partir de ahí pasa algo muy impactante, muy llamativo, pues que hará que ella pues tome la decisión de seguir a Juan. Y entonces, pues ahí se verá un poquito, o se ve un poquito lo que pasa. La película se puede ver en YouTube gratuitamente, se titula El profeta del desierto 2, María de Magdala. La estrenamos el 25 de diciembre y pues vamos por, no sé si vamos por 160.000 visualizaciones. Ya es la continuación de la primera que ya rodamos, que se titula El profeta del desierto, donde ya pues digamos que narra el inicio de la predicación de Juan el Bautista y pues esta segunda es la continuación, ¿no? Donde pues pasado un tiempo de lo que se narra en la primera, pues se narra otro episodio de la predicación de Juan el Bautista en el que aparece pues ya María Magdalena, ¿no? Entonces esas son un poco las cosas que yo puedo mencionar, ¿no? De María, ¿no? También una cosa muy importante es hacer mención que María era un espíritu muy evolucionado que encarnó con el propósito de participar en esa misión conjuntamente con Jesús, con Juan el Bautista, con los llamados apóstoles y con otros hermanos que también participaron en la misión, como Nicodemo. Otro personaje desconocido aparece en la Biblia como un miembro del Sanedrín muy importante que tras escuchar el mensaje de Jesús pues se queda prendado y se convierte en un seguidor suyo y un defensor. Sin embargo, la realidad nos dice que Nicodemo, Jesús y Juan
ya se conocían de antes. De hecho, Nicodemo pues fue uno de sus maestros, ¿no? Y que, digamos que en secreto, Nicodemo pues también era esenio, aparte de ser miembro del Sanedrín, fariseo, pues era, digamos, en la clandestinidad era esenio. Y digamos que lo que representaron los esenios los esenios eran como una hermandad, ¿no? Igual que estaban los fariseos o estaban los saduceos, pues estaban los esenios. Era una hermandad que seguía unas normas y unas creencias diferentes a las oficiales, ¿no? A las del Sanedrín, ¿no? Eran personas, ¿cómo decirlo? Más cercanas al verdadero mensaje espiritual de Jesús, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue preparar toda la misión de Jesús, apoyarles, tanto de Jesús como de Juan, apoyarles en todo lo que ellos necesitaron, hasta que una vez, pues, Jesús es crucificado, pues ya se disgregan, ¿no? Porque la misión ya había sido cumplida. Entonces, a partir de ahí, digamos que eh, esa forma de vivir las enseñanzas que Jesús mostró, pues ya deja de ser algo oculto para ser ya algo público y que fue muy perseguido, porque después de Jesús pues hubo una persecución tremenda contra sus seguidores. Estos se dispersaron por el temor a ser asesinados. Y entonces, pues María Magdalena pues fue uno de esos seguidores y continuó el trabajo de predicación o de transmisión de ese mensaje de amor que iniciaron Juan y Jesús. Lo que pasa es que por ser mujer, pues su manera de operar era diferente, ¿no? Digamos que a un hombre se le permitía hablar en público y predicar, pues digamos, a todo aquel que quisiera escuchar, pero eso a una mujer no le estaba permitido, ¿no? Entonces ella, digamos que no podía utilizar las mismas armas que Juan y Jesús. Entonces su manera de ayudar era de forma más discreta. Ellas también iba viajando por pueblos y aldeas y lo que hacía era, con esa gran intuición que tenía, esa conexión con el plano espiritual, pues a ella le iban diciendo qué es lo que podía hacer en cada lugar, ¿no? Y generalmente su ayuda era a las mujeres. De una forma privada se comunicaba con mujeres que tenían necesidades que podían ser de dolencias físicas o emocionales, y entonces ellas se acercaban a María y ella con sus capacidades las orientaba, las aliviaba y las aconsejaba hasta donde podía, ¿no? Y esa voz se fue corriendo de manera que, pues cuando ella iba de un lugar a otro, pues allá donde iba ya había como una, mm, una expectativa, ¿no? Una expectación, sobre todo de las mujeres, pues para acudir a ella, ¿no? Lógicamente eso ocurría en lugares donde, digamos que se transmitía de boca a boca quién era ella y lo que hacía, ¿no? En otros lugares, lógicamente, era la primera vez que iba y el trabajo era más difícil porque se tenía que dar a conocer discretamente, es decir, dar a conocer que ella estaba ahí para ayudar y al mismo tiempo que no se enteraran los hombres, ¿no? Ella ayudaba a muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que eran las que estaban más abiertas, ¿no? Y su trabajo fue muy, muy discreto, pero muy intenso. Tan intenso fue que la acabó agotando física y espiritualmente, ¿no? Hasta el punto de que ella en un determinado momento se retira a una cueva dispuesta a morir sola, ¿no? Porque ella sabía que había llegado su hora. No obstante, finalmente, pues
diferentes mujeres que fueron ayudadas por ella. Al enterarse de dónde estaba y el estado en el que estaba, acudieron para ayudarla en sus últimos momentos, de manera que al final pues no estuvo sola. Y aunque su predicación la hizo sola, espiritualmente siempre estuvo acompañada de los hermanos del plano espiritual. Todo eso ha pasado inadvertido para la humanidad. Eh, por el machismo, nadie pensó en que una mujer pudiera hacer todo eso, y si alguien lo supo, a nadie se le dejó decirlo. Solo las hazañas, en este caso de los hombres, fueron transmitidas, ¿no? Entonces es justo que a María Magdalena se le reconozca su papel, ¿no? Su gran lucha espiritual. Y que es cierto que algunas cosas sí que han quedado escritas, como el hecho de que ella fue la primera que, que vio a Jesús una vez había muerto, es decir, lo vio en espíritu y fue cuando ella lo vio, pues se fue a transmitirlo al resto de seguidores. Unos la creyeron, otros no, pero realmente esa capacidad espiritual ya la manifestó ahí, pues comunicándose con Jesús de la manera que lo hizo. Esto no es una cosa que nos deba sorprender hoy en día, pues sabemos que hay muchos seres que fallecen, personas que fallecen, que una vez en el plano espiritual se comunican con sus seres queridos para decirles que ellos están bien, que están en el otro plano, digamos espiritualmente siguen vivos y que no debemos sufrir por ellos, ¿no? Hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene apariciones a pie de cama, cada uno de una manera diferente recibe noticias de sus familiares que ya han pasado al otro lado. ¿Cómo no Jesús, un espíritu tan avanzado, iba a irse sin hacer conocer a sus hermanos que seguía vivo en el plano espiritual? Es decir, que la resurrección de Jesús no es algo extraordinario, es tan común como que todos los espíritus siguen vivos en el plano espiritual, o sea, todas las personas cuando mueren, podríamos decir que resucitan. Resucitar quiere decir que el espíritu se separa del cuerpo y continúa su vida en el plano espiritual. Esto es lo que ha sido confundido por la Iglesia, ¿no? El pensar que esto solo era posible para Jesús, ¿no? Incluso llegando a creer pues que Jesús resucitó en cuerpo, cuando en realidad el cuerpo ya desapareció, ¿no? No, él se apareció en espíritu y lo que comunicó después de fallecer su cuerpo fue espiritualmente a María y a los otros discípulos, cómo se comunican los espíritus que ya han fallecido con los que siguen encarnados, ¿no? Y eso es lo que yo os puedo decir. Si queréis preguntarme alguna cosa más, estoy dispuesto a contestar. Y si no, pues por mi parte, creo que ya está todo dicho, ¿no? Simplemente, pues para mí hablar de María es eh, hablar podríamos decir, de la mujer más avanzada que ha pisado este planeta, ¿no? Por lo menos la que yo tengo constancia de que ha estado, ¿no? A pesar de, como digo, que la historia escrita por los seres humanos, escrita por los hombres y el machismo, no ha querido reconocer todo lo que ella ha hecho. Pero, afortunadamente, 2000 años después, gracias al mundo espiritual, podemos saber cuál es la verdad y darle el reconocimiento que se merece. Se Y podría pues eso es decir, un poco lo que pretendemos nosotros con la película de El Profeta del Desierto 2, María de Magdala. se podría decir que María Magdalena fue una revolucionaria en su tiempo, Espiritualmente sí, no espiritualmente sí, revolucionaria ¿no? en el sentido material, No, no, porque cuando uno piensa en una revolución, piensa en una revuelta violenta.
Pero no, mm, no fue así, ¿no? Fue una revolución espiritual en la que ella participó, una mujer muy valiente que se enfrentó pues a lo mismo que sus compañeros, ¿no? A una sociedad totalmente egoísta, fanática, que creía en cosas que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Y que ellos vinieron a echar abajo todo eso y a revelar la verdad. Lamentablemente, con el paso del tiempo, esa verdad ha sido ocultada, han quedado cosas, es cierto. El mensaje de amor al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo, ha quedado para la posteridad y eso es cierto. Pero otras cosas han sido ocultadas. Por ejemplo, la predicación que también hacía Jesús sobre la creencia en la reencarnación. Él dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y eso está escrito en las escrituras y reflejado. Lo que pasa es que la Iglesia le ha dado la vuelta y lo ha interpretado de otra manera, porque ha quitado todas las referencias que ha podido respecto a la reencarnación, ¿no? Sin embargo, todavía han quedado algunos retazos, como por ejemplo, cuando Jesús se refiere a Juan el Bautista, dice de él que es el profeta Elías que había de venir. ¿Cómo entender esa frase si no es admitiendo la reencarnación? O sea, el espíritu que encarnó en el pasado como Elías vuelve a encarnar en ese momento como Juan el Bautista. Y así fue entendido por los discípulos. También os es necesario nacer de nuevo, también es interpretado literalmente en la conversación que hay escrita entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo le dice, ¿acaso puede volver alguien a entrar en el seno de su madre y volver a nacer? O sea, se refiere literalmente a volver a nacer, no a un cambio del espíritu, a nacer espiritualmente como una reforma del interior. No, no, se refiere literalmente a nacer de nuevo. Entonces, si uno investiga, encuentra eh, evangelios apócrifos donde esta conversación con Nicodemo se encuentra en su, o sea, se encuentra completa, ¿no? Sin recortes, ¿no? Sin censura. Y entonces cuando uno ve en esos evangelios qué es lo que hablaba Jesús, pues se da cuenta de que está hablando de la reencarnación y que no hay ninguna duda de ello. Y cuando hablaba de se cosecha lo que se siembra, también hablaba de que a veces la cosecha ocurre en una vida posterior a la siembra, ¿no? No sucede todo en la misma vida. Entonces todo eso, todas esas eh, omisiones, adulteraciones del mensaje, pues hacen que la verdad sobre el mensaje de Jesús esté adulterada. Eh, y la gente no, de hecho los cristianos, los que siguen la ortodoxia de la doctrina, pues no creen en la reencarnación y se enfadan mucho cuando alguien se atreve a decir que Jesús habló de la reencarnación, cuando en realidad sí lo hizo. Lo único que fue eliminado todo vestigio sobre ese tema. Y pues todo eso también lo intentamos reflejar en la película, ¿no? ¿Cuál fue el verdadero mensaje que transmitieron Jesús, Juan, María y todos los que vivieron ese mensaje y lo transmitieron, ¿no? Para que en la actualidad sepamos cuál es la verdad, cuál fue la verdad de lo que ocurrió. yo creo que a lo mejor es por miedo también, por eso lo han quitado todo eso, por miedo Bueno, para a mí lo que sea. principalmente el motivo ha sido que la creencia en la reencarnación te hace a ti dueño de tu, de, de tu salvación. Es decir, ya no necesitas ninguna iglesia que te salve. Eres tú con tus actos amorosos, el que te salvas. Claro, si tú ya no necesitas hacer sacrificios de carneros, ni asistir ni hacer rituales donde haya sacerdotes que actúen de intermediarios con ese Dios,
pues todo ese sistema, esa iglesia de aquella época, pues se viene abajo. Ese negocio, esa empresa que se alimenta de, de sus creyentes, ¿no? Que se mantiene económicamente de eh, hacer creer a los creyentes que esa estructura es necesaria, pues se viene abajo, ¿no? Entonces, digamos que todo eso, la creencia en la reencarnación era un obstáculo, ¿no? Para mantener el sistema, ¿no? El sistema era, pues, básicamente era sustituir las creencias digamos, del Imperio Romano por una nueva iglesia donde se incluyera algo del cristianismo, pero que básicamente mantuviera la estructura jerárquica que existía en el Imperio Romano, ¿no? Es a raíz de la conversión de Constantino, el emperador Constantino, cuando, digamos que el Imperio Romano, después de haber perseguido durante cientos de años, durante siglos a los cristianos, ante la imposibilidad de exterminarlos a todos, acaba decidiendo que la mejor idea es unirse a ellos y ponerse a la cabeza, ¿no? Es decir, vamos a aceptar el cristianismo, pero un cristianismo a nuestra imagen y semejanza, donde nosotros decidimos qué es lo que entra y qué es lo que sale de la doctrina y donde nosotros mantenemos una estructura jerárquica para controlar esas creencias, ¿no? Entonces, pues esa es la principal razón, ¿no? Es a partir del concilio que organiza Constantino, donde se forma el dogma de la Iglesia, donde se seleccionan cuáles son las escrituras buenas y cuáles son las malas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay una serie de personas, podríamos decir los padres de la Iglesia, que seleccionan los textos y todo aquello que no les interesa lo quitan y lo destruyen. Entre ellos, pues todos los escritos que hacen referencia a la reencarnación. Algunos han quedado, digamos, han sobrevivido a la destrucción porque fueron depositados fuera de la zona, digamos, del imperio, que llegaron incluso hasta el Tíbet, donde se guardaron en monasterios budistas, y gracias a eso se salvaron. Y gracias a eso, pues se ha podido saber que existen, ¿no? Entonces es una operación digamos, de eliminación de la verdad mm, muy completa, que hace tantos años que ocurrió, pues que ya se ha olvidado que ocurrió, ¿no? Y mucha gente olvida que los libros sagrados no son dictados por Dios así como la gente cree, ¿no? Es decir, esto es esto es la verdad y tenéis que aceptarla, ¿no? Los libros sagrados se van configurando a lo largo del tiempo, muchas veces a partir de tradiciones orales. Lo escriben las personas, unas escriben una cosa, otras escriben otra, y al final va alguien y decide esto sí, esto no, esto es lo que tenéis que creer, ¿no? Entonces, el que gana, normalmente esas guerras religiosas, es el que decide qué es lo que hay que creer, cuál es la doctrina, ¿no? Hay, eh, el que quiera, que le interese la historia y quiera indagar, pues sabrá que en los primeros siglos después de Jesús, pues ha habido mucha turbulencia, muchas persecuciones, muchas luchas entre los propios cristianos, unos partidarios de unas ideas, otros de otras, y al final el que acababa ganando esa lucha era el que decidía cuál era el dogma de la Iglesia. Y luego pues han aparecido cismas, han aparecido persecuciones contra los herejes, entre comillas, ¿no? Como ocurrió con los cátaros, una gente súper pacífica que recuperó el mensaje original, que fueron exterminados por la Iglesia como un genocidio organizado y que ha pasado a la historia como algo bueno, ¿no? O sea, como hemos eliminado a los herejes, ¿no? Bueno, eso fue una matanza. A los ojos Mm. de un ser humano civilizado fue una matanza auténtica de gente pacífica e indefensa. Entonces, así es como se ha configurado el dogma de la Iglesia a base
de violencia, de sometimiento. De todos es conocida la labor de la Inquisición, la persecución de herejes, de brujas, de todo lo que a ellos les molestaba, pues acababan con ello. ¿Y de qué nos tenemos que sorprender 2000 años después de que haya cosas que se han ocultado después de la manera en la que se ha actuado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la versión oficial de las cosas? Pues no nos debe sorprender nada de eso. Yo animo a toda la gente a que explore por sí misma, ¿no? A que busque la verdad por encima de todo, no la que le han enseñado de pequeño, sino la que a uno le diga la conciencia que es la verdad. Porque la verdad se manifiesta a todos los seres humanos de una o de otra manera. Hoy en día tenemos muchas pruebas de la reencarnación, tenemos muchas pruebas de la vida después de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de los moribundos. Todo eso nos está revelando cuál es la verdad, la misma que ellos vinieron a transmitir. Total. La de que el ser humano está aquí para evolucionar en su capacidad de amar, desarrollar esa capacidad de amar y de esa manera alcanzar la verdadera felicidad. En una vida es imposible conseguir todo eso. Necesitamos venir muchas veces y cada cosa que aprendemos en cada vida física se va sumando a lo que hemos aprendido en las vidas anteriores. Y así es como el ser humano, vida tras vida, se va convirtiendo en un ser cada vez más evolucionado, más amoroso y menos egoísta. Ese es el resumen. Nos quedan 2 minutillos y 25. ¿Dónde te podemos encontrar, Vicente Guillén? Bueno, pues una manera es entrar en un buscador y poner mi nombre, Vicent Guillem, y las leyes espirituales. Ujú. Seguramente lo que saldrá de esa búsqueda es mi blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Y si la gente entra al blog, pues tendrá un enlace al canal de YouTube, donde podrán ver pues las dos películas, las charlas que se han grabado. También podrán descargar gratuitamente los dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Podrán ver mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, bueno, toda la información que tiene que ver con esta labor que vamos desarrollando de dar a conocer eh, lo que para nosotros es la verdad de la vida, ¿no? Eh, la realidad espiritual, eh, que creo que mucha gente pues va buscando tiene esa búsqueda, ¿no? De búsqueda del sentido de la vida. Yo, como tantos otros, en su momento pues estuve planteándome cuál es el sentido de la vida y fui encontrando respuestas y todas esas respuestas están plasmadas en mis libros, en las charlas y ahora también en esas películas, ¿no? Que aparte de intentar mostrar cuál es la verdad de la vida, también intenta mostrar cuál es la verdad de la historia, ¿no? De la historia de esos grandes avatares que vinieron a este mundo a enseñar cuál es la verdad espiritual. Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y buenas noches. Y un saludo para nuestra compañera Ana. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. gracias a todos los que habéis participado en el programa desde el corazón y a todos los que lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias. A ti.